La clase de hoy es cachetero para mujer. Aquí les presento una figura humana y con estas líneas punteadas de color verde les estoy indicando la manera adecuada para tomar el contorno de la cadera, que es alrededor de la misma por su parte más prominente, como lo pueden observar aquí en el boceto. Con la cinta métrica deben rodear el contorno de la cadera tanto por su parte delantera como por su parte posterior. Debe rodearla. Esa es la única medida que vamos a estar utilizando para trabajar en el tutorial de hoy. Además, les estoy dejando esta tabla de tallas desde la XP o extra pequeña, pequeña, mediana, large o grande, XL o extra grande. Entonces, además les estoy dejando el avance del tiro delantero, que es la longitud que ustedes van a usar de acuerdo a la talla que ustedes vayan a trabajar. También les estoy indicando el avance del tiro posterior, pues para que ustedes puedan realizar esta lencería íntima, este cachetero, y puedan avanzar en sus diferentes emprendimientos y puedan hacer muchos cacheteros de encaje desde la talla XP hasta la XL, y también pueden tomarlos a la medida para realizar los diferentes patrones o moldes de cacheteros de encaje. Las medidas a utilizar para elaborar el cachetero de encaje es el contorno de la cadera dividido entre 4, el resultado es 21. Pero a ese 21 yo le debo descontar el porcentaje de reducción. El ejemplo de cómo se hace es que el 21 yo le voy a multiplicar para buscar el 10%. Al multiplicarlo me da 2.1. Entonces al 21 le voy a restar el 2.1 que corresponde al 10%. El resultado es 18.9. También voy a utilizar una medida que es avance del tiro delantero, que para la talla XP o extra pequeña es 4 centímetros, y el avance del tiro posterior, que para la talla que voy a usar es 6 centímetros. Aquí les presento el encaje con el que vamos a trabajar. El encaje contiene un porcentaje de elasticidad que con las lavadas él va a ir cediendo y con el paso del tiempo se va a ir estirando. Entonces, esto es lo que le llamamos porcentaje de reducción. Debemos tener en cuenta para que con el tiempo él no quede tan estirado y pierda la calidad. Entonces, nosotros vamos a una regla como la tengo aquí. Lo presionamos en el número 1, lo presionamos con nuestro dedo, ¿verdad? Y vamos a estirar aquí. ¿Ve? Estiro 1 centímetro. Porque si lo estiro hasta el 4, tiende a deformarse. Entonces, estiro 1 centímetro significa que debemos descontarle el 10%. Entonces, este encaje, el porcentaje de reducción es el 10%. También debemos medir el alto o el alto del encaje. Miren, medimos desde la morita hasta aquí, hasta donde está la última morita, y son 17. O si la medimos aquí, da 17,5.
Podemos trabajar con 17 o 17,5, 17 y medio. Si ustedes van a trabajar en pulgadas, tienen que hacer la conversión de centímetros a pulgadas, teniendo en cuenta que cada pulgada vale 2,5 centímetros. Bueno, eso para los países donde trabajan con pulgadas y no trabajan con centímetros. Entonces, esta medida del alto del encaje la vamos a tener en cuenta para elaborar el patrón. Entonces vamos a elaborar un patrón con un alto de encaje de 17 centímetros. Entonces ya he anotado aquí una cuarta medida que se llama altura del encaje elástico, que es 17 centímetros en mi caso. Estos encajes elásticos también pueden venir de 14, de 15 centímetros. Bueno, puede variar. De todas formas, le funcionaría perfecto para elaborar el cachetero. Tomas una lámina de papel bond y que contenga la medida de el alto del encaje más 5 centímetros adicionales y la totalidad del contorno de la cadera más 10 centímetros en mi caso, que corresponden al avance del tiro delantero y posterior. Y bueno, ¿qué haces? Volteas, doblas así la lámina de papel bond, la doblas y vamos a trabajar aquí en el doblez de la lámina de papel bond o el papel que utilices para elaborar tus patrones. Observa detenidamente que he trazado, mejor dicho, he colocado un pequeño punto de referencia aquí desde el 0 hasta el 17, que corresponde a la altura del encaje elástico. Voy a marcar allí un punto de referencia como te lo voy a demostrar. Observa, desde el 0 he colocado un punto de referencia hasta el número 17. Eso corresponde a la altura del encaje elástico que lo habíamos medido. Ahora voy a tomar en cuenta esto, el contorno de la cuarta parte del contorno de la cadera con su respectivo 10% de reducción, que en mi caso es 18,9. ¿Ves este punto de referencia donde había marcado los 17 centímetros del alto del encaje elástico? Pues bien, ahora me voy a ubicar aquí y voy a marcar en esta dirección, voy a marcar la cuarta parte del contorno de la cadera con su respectiva reducción, que en mi caso era 18,9. Pues ya he marcado los 18,9 centímetros correspondientes a la cuarta parte del contorno de la cadera con su respectiva reducción. Esa misma medida la voy a colocar aquí, donde había colocado el punto de referencia del alto del encaje. Entonces voy a prolongar esta medida hasta aquí. ¿De qué? Esta misma medida la coloco acá de la siguiente manera. Ya que tenemos la altura del encaje elástico y la cuarta parte del contorno de la cadera con su respectiva reducción, indicada aquí con las flechas de color negro, vamos a ubicarnos aquí en este punto y vamos a subir 4 centímetros y colocamos allí un punto de referencia como te lo voy a demostrar. Observa detenidamente que ya he colocado un punto de referencia a 4 centímetros desde este punto hasta este otro punto y lo he indicado con la flecha indicadora de color verde, 4 centímetros. Ahora voy a ubicarme en este punto y voy a salirme del rectángulo 6 centímetros, que corresponde al
voy a salirme 6 centímetros que corresponde al avance de tiro del posterior. Observa, ya he colocado con este lapicero de color rojo, ya he marcado, ya he trazado los 6 centímetros correspondientes al avance de tiro del posterior. Entonces ahora procederé a ¿qué? A cerrar el rectángulo. Esta misma medida de 4 centímetros que me está indicando la flecha de color verde la debo colocar aquí, y esta medida de color rojo que he acabado de trazar de 6 centímetros la debo colocar aquí. ¿Para qué? Para cerrar el rectángulo correspondiente al avance de tiro posterior. Observa detenidamente que ya he cerrado el rectángulo con los 6 centímetros de la medida de avance de tiro del posterior, lo coloqué aquí, y la medida de subida de 4 centímetros estándar para todas las tallas, subí 4 y 4 aquí. Listo, ya con esto estamos listos para trabajar acá esta zona. Vamos a subir aquí 1 centímetro y voy a marcar un punto. Ya he marcado un punto de referencia aquí. Desde aquí donde había marcado los 4 centímetros, de allí hacia arriba he marcado un punto de 1 solo centímetro. Y ahora yo voy a unir de aquí hasta acá, voy a unir este punto en forma con líneas punteadas o discontinuas. Observa, ya he colocado las líneas punteadas o líneas discontinuas a 1 centímetro de esta línea hacia arriba, y las he unido con la línea de el avance de tiro posterior. Pues en estos momentos voy a dibujar unas pequeñas tijeras para indicar línea de corte y para poder trabajar aquí arriba y trabajar el patrón delantero del cachetero. Pues bien, como pueden observar, ya he trazado las líneas que indican línea de corte. Voy a cortar y vamos a ver cómo va este patrón de cachetero. Observen, ya he recortado el patrón como se los indiqué y todo esto se retira, el sobrante lo retiramos y procedemos ahora a abrir así el patrón. Mírenlo, así. Aquí tenemos el posterior y acá trabajaremos el delantero. Aquí vamos a trazar las líneas para que se vean como las teníamos de este lado, y ya les indico lo que vamos a hacer. Observen detenidamente que la flecha indicadora de color verde que había colocado aquí, donde había subido 4 centímetros estándar para todas las tallas, también ya lo he indicado aquí en donde vamos a trabajar el patrón posterior del cachetero de encaje. Miren, he colocado un punto a medio centímetro, de aquí hacia arriba medio centímetro. Ahora de aquí hacia afuera voy a marcar 4 centímetros correspondientes al avance del tiro delantero de la siguiente manera. Como pueden
observar, ya he colocado los puntos de color negro que indican avance de tiro del delantero, que es 4 centímetros aquí, 4 centímetros por acá. Y ahora voy a unir estos dos puntos entre sí de la siguiente manera. Como pueden observar, ya he trazado las líneas punteadas de color negro que indican el avance de tiro del patrón delantero. Ahora yo voy a pasar unas tijerillas para recortar este, que es el sobrante, de la siguiente manera. Observen, ya he colocado las pequeñas tijeras que indican línea de corte. Observen, ya he recortado este sobrante porque ese tiro correspondía al posterior. Entonces esto se retira y ya este es mi tiro delantero. Ya esta es la parte que se agrega al tiro delantero, que eran 4 centímetros. Ahora este punto lo voy a unir con este donde había aumentado medio centímetros, de la siguiente manera. Observa, ya he trazado las líneas punteadas que unen el medio centímetro con la base del avance del tiro delantero. Ahora sí estamos listos para trabajar aquí la parte que se convertirá en cintura. En el delantero, de aquí hacia el interior del rectángulo, voy a marcar 4,5 centímetros y voy a marcar un punto de la siguiente forma. Observa, ya he marcado un punto a 4,5 centímetros. Lo que procede ahora es unir este punto con este donde había aumentado el medio centímetro, de la siguiente forma. Pues, ok, ya hemos trabajado aquí. Ya he realizado las líneas punteadas donde había introducido los 4,5 centímetros o 4 centímetros y medio. Lo uní con este donde había subido el medio centímetro para realizar el tiro, la curva del tiro delantero. Entonces ahora voy a proceder a colocar tijerillas para indicar línea de corte y luego trabajar el posterior. Como pueden apreciar, ya he colocado las tijeras que representan línea de corte. Ahora voy a proceder, valga la redundancia, a recortar por allí. Voy a recortar por allí donde están las líneas punteadas de color negro. Observen detenidamente que ya he recortado esta zona, ¿lo ven? Y ya lo voy a retirar. Entonces ya tenemos el delantero de nuestro cachetero de encaje formado. Ahora vamos a trabajar aquí en el posterior lo que será la cintura. Desde aquí, desde este vértice superior hacia el interior del rectángulo, voy a marcar 5,5 centímetros. Observen, ya he introducido 5,5 centímetros en el posterior y lo que viene ahora es unir este punto con este donde había subido 1 centímetro. En esta zona, en el posterior, subí 1 centímetro y acá en el delantero solamente subí medio centímetro. Entonces ahora voy a unir con líneas punteadas en forma de semicurva hasta llegar aquí de la siguiente manera. Como pueden apreciar, ya he
trazado las líneas punteadas o líneas discontinuas hasta llegar aquí donde había aumentado 1 centímetro para el avance de tiro posterior. Ahora voy a proceder a colocar tijeras de corte y a recortar esa zona. Como pueden apreciar, ya he trazado Como pueden apreciar, luego de haber trazado las líneas punteadas hasta aquí donde había introducido los 5,5 centímetros o 5,5, pues ya he colocado las pequeñas tijeras que indican línea de corte desde aquí donde había subido el centímetro y voy a recortar esa zona. Observen, ya he recortado esta zona y procederé a retirarlo de la siguiente manera. Como pueden apreciar, ya hemos culminado el trabajo de patronaje o moldería o molde del patrón del cachetero. Entonces, este será el posterior, este será el tiro posterior, este será el tiro delantero y este será la entrepierna y esta será la entrepierna. Aquí arriba será la cintura y aquí abajo será la línea de piernas. Entonces procederemos a recortar la tela. Listo, ya que tienes el patrón listo, terminado, lo que procede es que lo montas sobre el encaje, como puedes observar, anotándoles el respectivo delantero y posterior de los tiros y que estas son las entrepiernas. Entonces lo puedes sujetar con alfileres como estos que tengo aquí, o lo puedes sujetar con ganchos como este que tú ves acá. Entonces yo lo voy a sujetar con ganchos y ya te indico cómo lo voy a recortar.